Después de la tercera reunión del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones en Washington, el sector empresarial espera que se refuerce la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el abogado Felipe Rivadeneira, el expresidente de FedExport, la Federación de Exportadores de nuestro país. Abogado Rivadeneira, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Hola Freddy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a tu distinta audiencia. Y la pregunta de rigor, si me escuchan bien. Claro que sí, fuerte y claro. Muchas gracias. Empecemos por definir qué es esto de negociaciones de primera fase que ha hecho noticia la tarde de hoy, después de que el presidente Lenín Moreno ubicara en ese estatus, por llamarlo de alguna manera, el acercamiento que tienen los gobiernos con sus respectivos empresarios de Ecuador y Estados Unidos en busca de un acuerdo comercial. Bueno, a ver, el acuerdo de primera fase no hay que hacernos mucha complicación, ¿no? Son temas de aplicabilidad de las reglas generales del comercio que el Ecuador ya tiene con muchos otros países, pero que lógicamente hay que profundizarlos dentro del marco de los Estados Unidos. Para ponerte un ejemplo de las materias que se pueden llegar a tratar en porque obviamente eso tendrá que definirse ya una vez que se sienten a definir el acuerdo de primera fase, qué es lo que va a contener. Pero para dar un ejemplo a los radioescuchas de qué sería lo que se puede tratar, son prácticamente reglas de facilitación al comercio, cooperación al comercio exterior, por ejemplo, en materia de convalidar sistemas de aduanas, por decirte, buenas prácticas regulatorias que puedan ayudar a mejorar el flujo de comercio entre Ecuador y Estados Unidos, promoción de MIPYMES, por ejemplo, al comercio exterior de los dos lados. Es decir, son aspectos que no entran en ninguna conflictividad. Todavía no hay una negociación per se de bienes y servicios, por ejemplo. No se tocan las líneas rojas que les denominan ustedes. Exactamente, ¿no? En todos los acuerdos comerciales, esto puede ser con Estados Unidos o con el país que fuera, o como lo tuvimos con Europa, siempre hay esas líneas de definición política, ¿no? No me gusta oír ese discurso de líneas rojas porque me hace acuerdo a cómo frenaron con ese concepto el acuerdo con la Unión Europea y cuánto pretexto pudieron para no firmar ese acuerdo que, acuérdate Freddy, lo insistíamos por más de 8 años y con el pretexto de determinar y trazar estas líneas rojas, a la final pueden servir de pretexto para no firmar. Entonces, más bien yo te diría que pueden ser definiciones ya más de índole político al más alto nivel, ¿no es cierto? O se podría decir los temas más fuertes de la negociación, que a la final tendrá que definirlos ya a nivel de presidencia, ¿no? Y del más alto nivel. En cambio, en este acuerdo de primera fase, como te decía, son temas que se pueden trabajar mucho los equipos técnicos, pero que ayudan a un tema fundamental, mi estimado Freddy, que es el hecho de sostenernos y mantenernos en la agenda comercial de los Estados Unidos, que eso es lo importante, porque tú sabes, Estados Unidos es un país extremadamente fuerte, ¿no es cierto? Es un jugador de primer mundo, ¿no es cierto?, que todas sus acciones radican en la economía a nivel mundial y claro, tiene muchos frentes abiertos y su agenda se copa muy rápidamente, ¿no? Entonces, el hecho de que se logre establecer este acuerdo de primera fase nos llena de esperanza. Yo lo califico como una excelente noticia, en la que ha mencionado hoy día el presidente Moreno, y hay que felicitarlo como tal, al presidente y al Ministerio de la Producción, a sus gestores, a su viceministerio, etcétera, porque esto nos permite que no se diluya lo que bien se trabajó durante este gobierno de reconstruir las relaciones con los Estados Unidos, un socio histórico para el país, un socio no solo comercial, sino también a nivel político, ¿no es cierto? Es decir, desde el inicio de la República del Ecuador y desde los inicios de la República Norteamericana estuvimos entrelazados en los respetos a las libertades, a los ideales de democracia, de fortalecimiento institucional, de libre comercio, etcétera, y que lamentablemente se vio manchada por 10 años de una ideología que hizo mucho daño ¿a qué? Al empleo del país, al empleo y al flujo de inversiones. Es así de simple, ¿no? Ahora, abogado Rivadeneira,
Si hay una primera fase, que es la que el presidente Lenín Moreno ha anunciado, ya está inmerso el Ecuador en las negociaciones con Estados Unidos, ¿cuántas fases más son las que restan? A ver, lo que pasa es que esta primera fase, lo que te decía, lo que busca es limpiar este camino de temas de más de índole técnica, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego ya propiamente, cuando ya termine esta primera fase, ya entrarán a abrirse las mesas de negociación. Y ahí sí, obviamente, entrarán ya todo lo que son los bienes y servicios, se pondrán ya las mesas y serán ir cerrando las mesas ya en una negociación previamente dicha, o propiamente dicha como tal, ¿no? Como la que la vivimos con Europa. Por eso destaco lo importante de haber dejado esta primera fase como una apertura, porque ¿qué es lo que puede pasar? No nos olvidemos que estamos en una situación de transición democrática en los Estados Unidos, ¿no es cierto? En el Ecuador también. Así también en el Ecuador. Entonces, lo peor hubiera sido es que en estos 4 años de acercamiento, de negociaciones, que en la visita que se hizo en febrero, que fue muy buena visita de parte del presidente Moreno, se generó una política de Estado, porque esto no es un tema de gobiernos. Es un tema que debería trascender. Es decir, si los ecuatorianos fueran lo suficientemente maduros como sociedad, deberíamos saber que esta política de Estado no debería importarnos quién asume el poder. Lamentablemente, tenemos de esos vientos de algunos candidatos que quieren regresar al pasado y no buscar el progreso y libre comercio, ¿no? Es decir, que buscan no generar la transparencia necesaria y esos shocks de seriedad que necesita el país, como yo lo he denominado, que sí los hemos vivido y que han dado muy buenos resultados, ¿no? Un shock de seriedad fue, por ejemplo, cuando nos dolarizamos, un shock de seriedad fue cuando firmamos de la Unión Europea, y otro shock de seriedad puede ser el acuerdo con la Unión Europea. ¿En busca de qué? En busca de que vengan las inversiones, en busca de que se generen oportunidades para el futuro, para nuestros jóvenes y para todos nosotros en el Ecuador, es decir, para que se genere empleo. Y eso es lo importante, es decir, que si, por ejemplo, gana en el mes de abril el candidato Lasso, que es a quien le he oído que sí quiere el acuerdo comercial, todavía no sabemos cuál es la definición de los otros candidatos, porque veo que se dan las vueltas cuando se les pregunta este tema y no definen un punto a favor, pero deberían ser todos los candidatos los que digan, sí, queremos firmar ese acuerdo, porque sabemos que beneficia al crecimiento de las exportaciones no petroleras, nos pone en igualdad de condiciones de competencia con Colombia, con Perú, con Centroamérica. Centroamérica tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? El presidente es del grupo del socialismo del siglo XXI y él tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. No es torpe en eso, ¿no? Él sabe muy bien que los Estados Unidos representan 320 millones de consumidores, porque eso es el número de habitantes que tiene, con un PIB per cápita promedio de $60,000, en donde la Unión de Estados Norteamericanos, que son 50 estados los que conforman, o más de 50 estados, a la final generan esa posibilidad de poder exportar, y que el Ecuador adicionalmente es el único país de la costa del Pacífico que no goza de acceso preferente con los Ese Estados es un Unidos. tema lamentable, por supuesto. Ahora, abogado Rivadeneira, para no generar falsas expectativas, si bien el anuncio de que el Ecuador ha entrado a una primera fase en negociaciones comerciales con Estados Unidos, esto no quiere decir que en el futuro inmediato vamos a estar firmando este acuerdo comercial. Para no generar falsas expectativas, lo más probable es que en el gobierno del presidente Moreno no se logre aún firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es correcto. No sería ingenuo decir que en el gobierno del presidente Moreno se va a firmar, porque no es verdad, eso no va a pasar. Pero, insisto, si es que logramos arrancar esta primera fase en este gobierno, se ha ganado mucho, ¿no? Porque esto es como una carrera de posta, ¿no? Es decir, y si fuera una política de Estado debería ser así. Una carrera de posta en que el gobierno actual va tratando de ganar la mayor cantidad de metros, la mayor cantidad de... Avanza hasta donde puede. Exacto, y le entrega el testigo al siguiente gobierno para hacerlo. Y lo importante, y por eso decía al inicio de esta conversación, es que en Estados Unidos, donde las instituciones sí son fuertes, donde las instituciones sí son maduras, y ese es el sentimiento que nos llevamos quienes estuvimos acompañando la visita la semana anterior de parte de demócratas, republicanos, el sentimiento es igual. Es decir, queremos lograr que el Ecuador se incluya y firmar este acuerdo. Hay un buen sentimiento, hay una buena visión hacia el país, porque saben que somos el único país del costa del Pacífico que no tenemos un acceso preferente allá. Entonces hay que aprovechar esos acercamientos que se han hecho en este gobierno, no dejar pasar, porque la última vez que dejamos pasar esto, en el 2005,
Freddy, ¿cuántos años nos ha tomado retomar este momento? Y nos ha sacado una enorme ventaja a nuestros vecinos Colombia y Perú. Y se han perdido muchos sectores de exportación, ¿no? Pregúnteme usted, antes se exportaban alcachofas, ve usted si en la estadística se exportan alcachofas, no se exportan. Pregunte usted cuáles son las exportaciones de media nylon que antes se negociaban en las grandes cadenas de supermercados de los Estados Unidos con esa potencialidad y exponencialidad de consumo que tienen allá. Prácticamente ya no existe, ¿no? Ahora hay que reconocer que el Ecuador de 2005 no es el Ecuador de 2020, que ya tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, que está negociando su ingreso ya a la Alianza del Pacífico, que tiene ya acuerdos comerciales con sus vecinos, que tienen ya un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es decir, la situación del Ecuador es diferente ahora y quizá es diferente para bien, para acercarse más a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Sí, tenemos mucha más experiencia, ¿no? Tenemos 20 años de exportando en dólares. Eso es importantísimo. Es decir, tenemos 20 años sabiendo ser competitivos con una moneda muy fuerte. Y en este caso, el país que produce y genera los dólares, no tenemos un acceso comercial. Entonces, cualquiera que uno habla dicen, están ustedes locos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es eso. Inclusive este acuerdo será un acuerdo muy diferente al que se lo planteó en el 2005 en algunos aspectos, sobre todo estos temas que son importantes para la sociedad actual, como es la equidad de género, el medio ambiente, el apoyo a las MIPYMES, el crecimiento de las pequeñas, de las medianas empresas. Tenemos el ejemplo que usted bien lo ha sacado a colación, como es el acuerdo con Europa, donde prácticamente todos esos mitos que existían alrededor del comercio exterior, que fueron capitalizados por aquellos políticos inescrupulosos que lo único que les gustaba era generar capacidad de reacción anticomercio, ¿no? Y que les dio sus resultados en su momento, ahora ya no tienen argumentos, ¿no? Porque en el 2017 que se firmó Europa, antes hablaban de que iba a haber la conquista de las carabelas, la reconquista, se nos iba a llevar el agua, que iban a quebrar las empresas, del agro, etcétera. Y para nada, el resultado es totalmente contrario. Y gracias a Dios tuvimos razón. Y se lo siente también al proceso. El que gana aquí no es quien está a favor de esto, sino el que gana aquí es el Ecuador. Y se lo siente también, decía, el proceso de desgravación arancelaria, que si no me equivoco va hasta 7 años, hasta llegar a 0, en el caso de la Unión Europea. Sí, y con Estados Unidos va a ser igual, ¿no? Hay procesos de desgravación en el tiempo porque hay que respetar las simetrías de los países, ¿no? Eso no es inmediato. Todo eso es producto de quienes se oponen a estos acuerdos, ¿no es cierto? Por la verdad que qué intereses ocultos tendrán, pero que a la final no son reales, se llenan de mentiras, y el acuerdo de la Unión Europea ha demostrado lo contrario, ¿no? Ha demostrado ya que dentro de 3 años de vigencia tenemos más de 500 millones de dólares incrementados de exportación, más de 22,000 nuevas fuentes de empleo, y vea cómo nos ha generado también esa fortaleza de defensa de la dolarización y de la economía nacional al estarnos preparados y producir y exportar mucho más en un momento tan complicado como la pandemia. Entonces, lo que hay que buscar es este instrumento que nos permita seguir creciendo como exportaciones no petroleras. Porque el acuerdo comercial no es un fin en sí mismo, Freddy, y esto hay que tenerlo muy claro y hay que repetirlo muchas veces. El acuerdo comercial simplemente es el instrumento que permitirá atacar ese mercado norteamericano, buscar que, por ejemplo, la colonia ecuatoriana que vive allá vea oportunidades de importación de productos nuestros para vender. ¿Cuántos ecuatorianos viven en los Estados Unidos que saben cómo funciona el mercado norteamericano y que quisieran importar productos de acá para poder generar negocios allá y no lo pueden hacer por el tema del costo arancelario? Uh-huh. Y tendrán que buscar en Colombia, en Perú, etcétera. Entonces, el abanico de oportunidades es enorme, y ese shock de seriedad también que le vamos a dar al mundo, yo creo que va a ayudar muchísimo a que vengan, se inyecten las inversiones que tanta falta hace el país, porque una vez que pase eso se genera empleo. Y soñar con un Ecuador que puede superar 5-1 las exportaciones no petroleras de las petroleras en el futuro, y para eso necesitamos de estos instrumentos en donde se creen 4, 5, 6, 7 nuevos sectores de exportación no petrolera que representen 4,000, 5,000 millones de dólares al año en el futuro al país. Pero claro, tenemos que tener los instrumentos adecuados, y lamentablemente los resultados de estos no se ven al corto plazo. Se tienen que hacer los deberes bien, a tiempo, y se verán los resultados a largo plazo para evitar depender de la deuda extranjera, etcétera, etcétera, y tener un desarrollo y empleo sostenible para el Ecuador como produce el comercio exterior hacia el mundo. Ojalá que cada vez se comprenda más los beneficios que tendrá el país con una apertura comercial
y no se pongan el que gana tantos es el bloqueos. A la final, ¿no? Así también, es. El comercio exterior es doble vía, ¿no? Imagínense, el otro día conversaba, solo con esto termino, en una panadería, por ejemplo, que reparte pan, ¿cuál es el costo del vehículo para un panadero? Le representa el 30-40% de su inversión, y aquí tiene que pagar el doble del costo. Entonces, el empresario, el consumidor, todo el tejido empresarial se ve beneficiado cuando existe una apertura comercial, porque además la competencia genera excelencia, ¿no? Que así sea. Queremos agradecer al abogado Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Muchas gracias por habernos atendido, abogado. Freddy, a ustedes siempre a las órdenes, un fuerte abrazo. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.